Hoy tenemos un mensaje al que le hemos puesto como título Casa sobre la roca. Es el último mensaje de la serie Instrucciones del Fabricante. Y es muy importante que nosotros entendamos que hemos caminado por el Sermón del Monte, escuchando a Jesús enseñándonos el diseño de Dios para la vida. No es solamente un manual de usuario, no es solamente un discurso bonito que dio Jesús, son las instrucciones de nuestro fabricante, de nuestro creador, para poder vivir conforme a su voluntad y poder acercarnos a Él para la vida eterna, la vida en abundancia. Y hemos hablado desde la dicha de seguirlo en medio de las circunstancias. Bienaventurados, dichosos los que en cualquier circunstancia siguen al Señor. Hemos visto cómo vivir la justicia, cómo orar, cómo ayunar, la importancia de la oración, del ayuno. Hemos visto dónde, mejor dicho, debemos poner nuestro tesoro. Y lo último que vimos era cómo juzgar con sabiduría, cómo juzgar conforme a la voluntad de Dios y vivir. Llegando al final de este espectacular sermón, que yo le invitaría a que usted haga un ejercicio muy bonito, que es que usted vaya también a su Biblia en su casa y vuelva a estudiar el Sermón del Monte, que no se quede con solamente lo que vimos acá. Lo que vemos acá es un brochazo general donde se le da una introducción a usted para que tenga pie de poder hacer el estudio a profundidad, porque no se olvide que tenemos que ser como los hermanos de Berea según la Biblia, que ellos no solamente se quedaban con lo que les predicaban, sino que iban a las Escrituras a mirar si todo lo que se había dicho estaba conforme a la palabra de Dios. Así que es importante que usted también tenga esa costumbre de que no solamente se quede con la predicación que se da el domingo, sino que tenga una vida devocional en su casa, una vida de oración, una vida de lectura de la palabra, donde usted puede acercarse al Señor. Como lo decíamos en algún momento, Jesús es la palabra y la palabra se hizo carne, y ahí es donde encontramos la voluntad y el plan de Dios para nuestras vidas. De una vez les adelanto que la serie que viene tiene que ver con el propósito de Dios para nuestras vidas. Y Jesús no cierra esta enseñanza maravillosa, este espectacular sermón, con solamente una bendición y decir, bueno, que Dios los bendiga y oremos y vamos a hacer una ministración poderosa, a ver quiénes se caen y quiénes tiemblan y quiénes lloran. Porque siempre lo hemos dicho, las emociones son buenas. No significa que usted no pueda llorar en medio de una predicación. No significa que usted no pueda, que el Espíritu toque su mente, su cuerpo y las emociones. Pero eso no es determinante. Porque de nada serviría llorar y seguir con la vida igual. De nada serviría sentir el fuego del Espíritu y que nuestra vida no cambie. Entonces Jesús no cierra ni con esa administración ni con esa bendición poderosa que algunos superapóstoles de la época les da por hacer, sino que Él, como sabe cómo funciona todo, concluye con una advertencia. Una advertencia que ninguno de los que estamos aquí presentes puede eludir. Una advertencia que es muy seria para nosotros. Y que es importante que nosotros empecemos a reflexionar sobre la advertencia, la miremos, la analicemos. Porque cuando usted compra un producto, ¿sí? Por ejemplo, un alimento, generalmente, ¿qué es lo que vemos antes de consumirlo? Algunos, me imagino que no todos lo harán, pero fecha de vencimiento, ¿no? Porque hay una instrucción que dice que si usted se come eso después de la fecha de vencimiento, probablemente se puede enfermar, ¿sí? Cuando usted le mandan una receta médica,
¿Qué pasa? Usted tiene que, le dicen, vea, tómense, solamente se puede tomar 2 pastillas al día. Pero algunas personas que se creen que saben más que los médicos, entonces dicen, no, yo creo que para recuperarme más rápido me voy a tomar 4. Y entonces al final terminan algunos con malestares, intoxicación, dolores de cabeza. Alguna vez un pediatra nos contaba que muchos de los casos en alguna época, no sé si todavía seguirá siendo así, estoy hablando hace muchísimo tiempo, de los casos de niños hospitalizados tenía que ver con sobredosis de acetaminofén. ¿Por qué? Porque hay una dosis del acetaminofén o el paracetamol para los que nos están viendo a nivel internacional. El acetaminofén. Estamos acá. El acetaminofén. Tranquilo que David no muerde, él ya mordió antes de venir. El acetaminofén tiene una dosis para los niños. Entonces la gente, como la fiebre no se le quita, entonces no, pues démosle más. Y no se trata, o sea, hay unas indicaciones, porque si no cumplimos esas indicaciones, las cosas pueden salir mal. Y básicamente lo que nos está diciendo el Señor es, hey, miren las indicaciones, tengan en cuenta las indicaciones y no solo tenganlas en cuenta, cúmplanlas. Cumplan las indicaciones. Usted está con el acetaminofén. Vamos otra vez, agarramos con el acetaminofén. Usted dice ahí, y entonces le dijeron, vea, el peso del niño es 20 kilos. Eso quiere decir que le puede dar máximo 10 centímetros cada 6 horas. Máximo. Si usted le da más de eso, entonces puede intoxicar al niño y va a ser peor. Y usted ya tiene la indicación, le dijeron y todo, y usted fue y hizo lo que no le mandaron. Usted ya sabía, ya había escuchado, ya le habían advertido. El pastor hoy le advirtió también. Y usted va y le da, no, pues yo creo que démosle 20 porque esa fiebre está muy alta. Y cada 4 horas. No, pues usted va a terminar en la clínica. Dice, no, es que yo no sé por qué el niño se me maluqueó. Estaba bien, de un momento a otro se maluqueó, esa fiebre lo volteó. El pobre chino está intoxicado. Y Jesús nos deja claro que no basta con oír, hay que obedecer. Escuche bien, no basta con oír, hay que obedecer. Hay una canción, recuerdo que se la poníamos a mi hijo cuando estaba pequeño. Decía, tienes que ser obediente, tienes que ser obediente, tienes que ser obediente. Y así, papito, Dios te amará. Deberíamos montarla para aquí a la alabanza. Y para eso nos presenta la historia de 2 constructores con sus respectivos fundamentos, con sus respectivas bases, con su respectiva, se me fue la palabra, cimientos, eso. Cimiento, no me hagan caso, pero si digo la verdad, obedezcan. ¿Sí? Y 2 resultados que son totalmente opuestos. Entonces hay 2 constructores, 2 cimientos y 2 resultados totalmente opuestos. Pero en el corazón de esta parábola hay una verdad que es única y que cambia el resultado absoluto. Yo creo que usted esté atento a eso. La obediencia a su palabra hace la diferencia entre el éxito y la ruina. Escucha esto, la obediencia a su palabra hace la diferencia entre el éxito y la ruina. Entre el infierno y el cielo. Entre la muerte eterna o la vida eterna. La obediencia a la palabra. Primero, punto número 1, la diferencia está en el fundamento o en el cimiento. Vamos a leer lo que Jesús dice, porque hay un contraste bien marcado en esta enseñanza. Vamos a leer Mateo 7, 24, 29. Primero vamos a leerlo. Mateo 7, 24, 29. Versículo 24 dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. ¿Cómo era el hombre? Prudente.
Versículo 25. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, escuche bien, con todo eso que sucedió, ¿qué pasó? La casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero ahora viene el contraste, que es Mateo 7, 26, 27. Pero todo el que oye mis palabras y no las pone en práctica es como un hombre, ¿cómo? Insensato. El otro, ¿cómo era? Prudente. Este es insensato, que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande, escuche bien, grande fue su ruina. Este lo vamos a partir en puntos. Punto número 1. Dos tipos de oidores. Los que obedecen, me comí el qué. Los que obedecen, ahí le ponen qué. Los que obedecen y los que no obedecen. Escuche bien, hay dos tipos de oidores, los que obedecen y los que no obedecen. ¿Qué decía el texto? Todo el que me oye estas palabras. Y Jesús le está hablando a quienes, a los que ya lo escucharon, porque él les dio el sermón a una multitud. Y él le dice, mire, todos ustedes que ya escucharon este mensaje, él está hablando al que ya escuchó. Él no está juzgando al que no ha escuchado, porque el que no ha escuchado no sabe. Pero usted que ya ha escuchado es al que Jesús le está diciendo, usted que ya me escuchó, este sermón es para usted. Este mensaje es para usted. Usted es esa persona que está escuchando el mensaje. Todo el que oye este mensaje. Así que este mensaje no es para convencer incrédulos, ni ateos, ni nada. No, este no es un mensaje evangelístico. Este es un mensaje para los que ya escucharon la palabra. Es para confrontar nuestras vidas. A los que hemos sido expuestos de alguna manera a la palabra, somos confrontados con esto, porque hemos escuchado. Todos los que están aquí ya han escuchado. La diferencia no es oír, sino hacer. Esa es la diferencia. Aquí está la primera definición que es clave. Ambos, el prudente y el insensato, oyen la palabra, oyen a Jesús. Tanto el prudente como el insensato han escucharon el mensaje. Pero la diferencia radical entre el uno y el otro no es en recibir solamente la información, porque los dos la recibieron. Esa no es la diferencia, sino la puesta en práctica, la obediencia. Esa es la diferencia. Porque hay gente que escucha información, pero no la pone en práctica. Y como no la pone en práctica, luego la gente, muchos, y lo hemos comentado, ¿no? Muchos dicen, pero es que yo llevo 5 años en la iglesia, no veo que mi vida cambie. Ahora la pregunta es, ¿usted está poniendo en práctica lo que está escuchando? Porque si usted está esperando que las cosas cambien sin que usted ponga de su parte, pues no va a suceder. La frase clásica que siempre les he dicho, usted haga lo posible, que Dios se encarga de lo imposible. ¿Y qué es lo posible? Poner en práctica la palabra. Porque Dios no nos pone cargas que nosotros no podamos llevar. Él nos pone en la vida en situaciones que son totalmente llevables, manejables para nosotros como seres humanos. Él no nos pone a hacer cosas que sean imposibles para nosotros. Porque vuelvo y le repito, las cosas imposibles las hace Dios. Pero si nosotros no arrancamos poniendo en práctica, siendo obedientes con la palabra, por eso no vemos los resultados en muchas cosas de nuestra vida. Eso va más allá de solamente tener información, porque hay gente que sabe mucho.
Hay gente que sabe el título, el capítulo, el versículo, se la sabe en Reina Valera del 60, en NBI, en NTV, en NLBA, pero no lo pone en práctica. La información no nos sirve si no la ponemos en práctica. Y la fe bíblica no es una solamente comprensión intelectual. Ah, yo entiendo, pero no hago. O solo que yo estoy de acuerdo con eso. Porque hay gente que está de acuerdo. Sí, claro, no, total. A mí me parece que hacer comunidad es muy importante en estas épocas porque la gente anda por ahí individual. Eso nadie le pone cuidado. Yo estoy de acuerdo con eso. Y vive encerrado en la casa, no saluda a nadie. Anda con cara de limón aplastado. No tiene amigos. Habla mal de otros. O sea, está de acuerdo, pero no lo pone en práctica. Y se trata de ponerlo en práctica. Es una fe viva que se traduce a la acción. Santiago 1:22 dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, escuche, solamente se engañan a sí mismos. Entonces hay gente que vive engañada pensando que porque va a la iglesia ya con eso solucionó. Pero la palabra es clara: no solo escuchen, tienen que poner en práctica, porque si no se están engañando ustedes mismos. Santiago 2:17 dice: así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está como muerta. Porque hay gente que se va a los extremos. No, es que yo vivo por la fe, las obras no importan. Entonces no hace nada. No hace nada conforme a la palabra. Porque lo que importa es mi fe y yo creo en Diosito lindo. Pero hay que poner en práctica, porque si no hay obras, si no muestro el resultado de mi salvación, porque no somos salvos por nuestras obras, eso es claro, sino que las obras evidencian nuestra transformación, evidencian que tenemos a Cristo en nuestro corazón, evidencian la salvación genuina, evidencian una relación profunda con Dios. Lo hemos comentado también en muchas ocasiones, ¿no? En una época se le dio mucha relevancia a este tema de las tribus urbanas, ¿no? Que eso ya no tiene tanta relevancia porque ahora hay tanto que eso ya no hay, ya uno no sabe, eso hay 50,000 géneros y otros 50,000 de géneros. Pero si usted empieza a analizar, nosotros empezamos a actuar conforme a las personas que nos rodeamos. Empezamos a vestirnos conforme a las personas con las que nos rodeamos. Empezamos a hablar conforme a las personas con las que nos rodeamos. ¿Por qué cree que un niño que nace en Popayán termina teniendo acento patojo? Pues porque habla con el acento de la gente que lo rodea. Y si nosotros nos rodeamos de la presencia de Dios, debemos empezar a actuar y vamos a empezar a actuar conforme a lo que nos rodea, que es la presencia de Dios. Si empezamos a tener comunión con las personas que aman a Dios, que tienen a Jesús y palabras de bendición en su boca, entonces eso es lo que empieza a también salir de nuestra boca. ¿Cuántas veces no ha pasado? Algunos padres han tenido ese problema, que sus hijos son muy bien portados hasta que llegaron al bachillerato, que llegaron a otro colegio y ya tenían amiguitos que hablaban, mejor dicho, eso hablan y que corta la leche, porque tienen un lenguaje terrible. Y los chicos empiezan a repetir lo que dicen sus amigos, las mismas palabras, empiezan a tener las mismas, los mismos comportamientos. ¿Por qué? Porque empezamos a actuar conforme a lo que nos rodea. Si usted anda en medio de corruptos, al final termina siendo corrupto. Si usted anda en medio de mentirosos, al final termina siendo mentiroso. Si usted anda en medio de borrachos, va a terminar siendo borrachos. Si usted anda en medio de drogadictos, va a terminar siendo drogadicto.
¿Qué puedo hacer? Es la verdad. Usted ponga, hace unos días nos regalaron muchas naranjas, pero muchas. Pero haga este ejercicio, no sé si lo ha visto, que usted ponga, no es porque lo hayamos hecho, sino que me acordé de las naranjas. 20 naranjas buenas, así maduritas, y ponga en el medio una que está podrida. Venga al otro día a ver cómo empieza eso a extenderse. Déjelo más tiempo y se termina. Llega un momento en que todas están podridas. Así nos pasa a nosotros. Aunque no queramos admitirlo. No, es que yo soy fuerte. Yo soy fuerte, pastor. Yo tengo la fortaleza, mejor dicho, de Sansón. Es por eso. Porque ni siquiera supo quién nombrar, ¿no? Dijo Sansón porque. ¿Ah? De Hércules. Santiago 2:17 dice: así también la fe por sí sola, sin obras, si no tiene obras, está muerta. Así que nosotros tenemos que actuar. Ahora, punto número B. La casa representa tu vida integral. O sea, todo lo de tu vida está representado en la casa. Si usted tiene un buen cimiento, pues la casa se sostiene. Y si no tiene un buen cimiento, la casa no se sostiene. La casa es el símbolo, mire, de nuestra vida familiar, de nuestro ministerio, de nuestra relación de pareja, de nuestra relación con nuestros hijos, de nuestra relación laboral, o si somos jefes, de cómo somos jefes, cómo somos empleados. Todo está incluido en lo que representa la casa. La casa representa al final todo lo que estamos construyendo. Nuestros sueños, nuestras relaciones, nuestra carrera, nuestra espiritualidad, hasta su propia identidad. Yo le invito a que se conozca a sí mismo. Hace rato hicimos un ejercicio con el equipo y era escribir 10 cosas que le gustaban y 10 cosas que no le gustaban. Y había gente que no pudo escribir más de 3, 4 cosas que no le gustaban o 3, 4 cosas que sí le gustaban. Eso es un llamado también a conocernos a nosotros mismos. Hola, a mí qué es que me gusta. ¿Qué es lo que no me gusta? Conózcase usted mismo. Hay gente que no tiene relación consigo mismo, ¿no? Hay gente que se cae mal a sí misma. No, yo no me hablo. Yo no me hablo con él. Yo no me hablo conmigo mismo porque, ay, no. Cada decisión, cada valor, cada plan es un ladrillo o es una viga en la construcción de su vida. Y mire, escuche bien, aquí en la pantalla va a salir. Todos somos constructores. Escuche bien, todos los que están aquí son constructores. La pregunta no es si estamos construyendo, porque sí, estamos construyendo. ¿Quiénes todos? Todos estamos construyendo. Así usted crea que no. Así usted no quiere, usted está construyendo. Sino que la pregunta es: ¿sobre qué estoy construyendo? Esa es la pregunta. ¿Sobre qué? ¿Cuál es mi fundamento? ¿Cuál es mi sustento? Porque mire, usted no puede evitar la construcción de una vida. Porque su vida es su vida y usted la construye. Su vida no la construye otra persona. Usted llegó a determinada edad donde usted ya empezó a ser autónomo y ya su vida ya no la construyó nadie más. Sus papás le ayudaron, sus papás le guiaron, sus papás le mostraron el camino de muchas cosas, pero usted al final es el que construye su vida y sí o sí la está construyendo. La pregunta es: ¿sobre qué la que está construyendo? Ahora, el fundamento, Jesús y su palabra. El fundamento, Jesús y su palabra. ¿Qué es la roca? A ver, ¿qué representa la roca? Cristo. Cristo mismo y su palabra. Porque es que tenemos un problema muy grande últimamente con muchas personas que se dicen ser cristianas, y es que creen en Cristo, pero no creen en la palabra.
porque piensan que son dos cosas diferentes. Por eso existe el texto de que en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Para dejarnos claro que Cristo es la palabra. Entonces yo no puedo desligar una cosa de la otra. Yo no puedo desligar, no es que yo creo en Cristo, me han dicho yo tengo mi fe puesta en Cristo. ¿Obedeces la palabra? Ah, no. Pero yo creo en Cristo. Totalmente. No, no crees en Cristo. Crees en una parte. Alguna vez, creo que alguna vez lo prediqué, probablemente más adelante vuelva a predicar ese mensaje que tenía como título Jesús personal, Personal Jesus. Jesús personal. Cada quien quiere armar a un Jesús a su medida, a como se le ajuste. Por eso ahorita hay iglesias con todos los tipos, estilos, colores, sabores. Pero Cristo y la palabra son lo mismo. Por lo tanto, por eso Jesús dice, si me amas, guarda mis mandamientos, obedece mi palabra, guarda mi palabra. Hay gente que les he dicho bromeando, ¿no? Hay gente que coge y sí, llega el domingo, traen la Biblia, entre comillas, porque ya casi todo el mundo anda con el celular, pero luego llegan a la casa, la meten en un armario, el pastor dijo que la palabra aquí va a guardarla, pum, la guardan hasta el siguiente domingo. No, cuando dice, por eso hay unas traducciones que dicen, obedece mis mandamientos, obedezcan. Primera de Corintios 10:4 dice que la roca es Cristo. En Mateo 6:18 Jesús dice que sobre esta roca no es Pedro, como dicen algunas iglesias o religiones. Pedro no es la roca. Él está hablando de su identidad como Cristo, como el Dios vivo, como el fundamento de la humanidad. Y sobre ese fundamento que declaró Pedro, que le pregunta a ustedes quién dice que soy, y Pedro contesta y dice, tú eres el Cristo. Y entonces dice, sobre esa roca, sobre ese fundamento de lo que acabas de decir, es que se va a edificar la iglesia. Ese es el fundamento. ¿Dónde estamos edificados nosotros? Sobre la roca que es Cristo. Más allá del conocimiento, porque el hombre sabio no solo conoce a Jesús, a veces conoce su palabra de una manera intelectual. Su sabiduría radica en vivir de acuerdo a lo que enseña Jesús, no a lo que dice el mundo. La sabiduría viene de Dios y es un conocimiento que se convierte en algo práctico. Y es necesaria la obediencia, ¿cuándo? ¿De vez en cuando? Todos los días, es obediencia diaria. Porque el fundamento sólido es la obediencia diaria. Y escucha esta palabra, persistente o perseverante. Sabemos, familia, que hay momentos que hay cosas que son difíciles. Nadie ha dicho que seguir la palabra es fácil. Nadie ha dicho que seguir el evangelio va a ser fácil. Por eso hemos siempre hecho énfasis, en el mundo hallarán aflicción. Porque es una realidad, en el mundo hay aflicción. ¿Por qué? Porque estamos viendo un mundo caído. Pero que porque sea difícil no significa que no sea bueno. Yo hacía una reflexión ayer. Cabe aclarar, estoy un poco dolorido porque estuve haciendo desarmando esos pallets que están allá atrás. ¿Sí? No ha sido tan fácil como esperaba. Entonces fue mucho taladro, mucho agacharme, mucho hablar, mucho. Bueno. Y ayer cuando salía, iba cansado a comprar otra cosa a la ferretería, me quedaba pensando en el hecho que yo nunca tuve la disciplina de hacer deporte. Y pensaba en el mensaje de hoy. ¿Y por qué nunca tuve la disciplina de hacer deporte? Y hice esa reflexión, porque nunca hice una flexión. Y la reflexión que yo hice es que siempre le evité el dolor. Porque los que hacen ejercicio y deporte
saben que para que el ejercicio realmente surta efecto, tiene que doler. O sea, el músculo duele, arde, no de una manera mala, ¿no? O sea, otra cosa es lastimarse. Pero cuando usted hace un abdominal, dos abdominales, a la tercera ya empieza a sentir un calorcito y dejemos ahí. Y yo me quedaba pensando la importancia del dolor. Yo decía, si hubiera soportado el dolor, no tendría esa pereza para hacer ejercicio. Ya hubiera sido algo normal, natural para mí. Pero me quedaba pensando también que a veces nosotros como papás queremos evitarles el dolor a nuestros hijos. No queremos que se golpeen, que se caigan, que se lastimen, que sufran desplantes, que los menosprecien, porque a uno le duele. Totalmente de acuerdo. Pero es importante que ellos experimenten su propio dolor para que puedan superarlo. Porque si no, cuando son grandes, y es lo que pasa con esta generación que tenemos ahora, que hubieron muchos papás que sobreprotegimos a nuestros hijos y ahora son personas que no saben vivir en un entorno social, en una comunidad, y se sienten ofendidos por todo y todo los deprime, y por eso viven en angustias, en depresiones, y no saben cómo enfrentarse a un trabajo, cómo enfrentarse a los problemas. ¿Por qué? Porque no nos enfrentamos no permitimos que enfrentaran al dolor, a la decepción en algún momento, a la frustración. Y a veces cumplir la palabra de Dios nos va a obligar a pasar situaciones que no son tan chéveres. Gracias. Que no son tan agradables. Los que sirven en mi iglesia Vida tienen que llegar a las 8 de la mañana. Hay otras iglesias donde llegan a las 7, pero aquí no, a las 8 de la madrugada tienen que llegar. Y eso puede ser difícil para muchas personas, ¿o no? Porque yo he escuchado los argumentos de muchos y yo no les voy a quitar ese argumento, tienen toda la razón. Usted trabaja toda la semana, hasta el sábado algunos. Y dicen, es que el único día que tengo para descansar es el domingo. Pues descansa en el Señor. Y es gente que hace el esfuerzo, que hace el sacrificio de levantarse temprano un domingo para venir y estar a las 8 de la mañana. Hay gente que vive al otro lado de la ciudad. Hay gente que vive al otro lado de la ciudad y que para llegar aquí prácticamente se pueden demorar hasta 1 hora, 45 minutos, 1 hora en llegar. Y aún así, aquí llegan. A veces unos minutos tarde porque el colectivo, pero llegan. Salieron a las 7, ¿a qué hora tuvieron que levantar? A las 6. Porque a veces hacer la voluntad de Dios y cumplirla no es fácil. Yo no voy a tapar el sol con un dedo, pero es edificante, gratificante y trae bendición. Eso tampoco lo voy a negar. Créame que los que sirven de corazón, los que sirven al Señor con toda la pasión y con toda la obediencia y persisten diariamente obedeciendo a Dios, son bendecidos. De muchas maneras son bendecidos. Así que el fundamento sólido es la obediencia diaria, persistente y perseverante. No es de vez en cuando, no es cuando yo esté de ánimo. Prepárese porque en uno de los mensajes que voy a hablar precisamente de eso. Porque me he encontrado muchos cristianos que la Biblia los llama de doble ánimo. Porque todo lo de Dios tiene que ver según el ánimo con el que estén. Y no, con Dios es sí o sí. ¿Qué pasa con los tibios? Pues búsquenlo en la Biblia y luego hablamos. Porque tengo que seguir adelante y no me voy a predicar el otro mensaje que viene ya después. La obediencia no es un momento de emoción en el culto, porque hay gente que sale emocionada a un servicio. Yo me cansé de ver gente emocionada en esos servicios ultrapentecostales,
Porque salen emocionados y parecen el chavo y zas, y vamos a hacer y zas, y salen y no hacen nada. Y voy a orar y voy a leer la Biblia y me voy a entregar al Señor. Y les duró de aquí a que llegaron a la casa. La palabra, realmente, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros acá? La palabra es la que o toca su corazón, entra a su vida, crece y prospera, o no pasa nada. Parábola del sembrador. No solamente es el conocimiento acumulado de estudios bíblicos, es la aplicación de la palabra día a día. Dos preguntas en pantalla. ¿Qué palabras de Jesús has estado oyendo en esta serie del Sermón del Monte? O en tu vida devocional puede ser, y aún no has puesto en práctica. Yo le invitaría a que hiciera una lista. Haga una lista de esas cosas que usted ha escuchado y que dije, yo no estoy poniendo en práctica esto. Y de pronto escríbalo, no se haga una cartela y póngala en la nevera, en la entrada, para cada vez que usted entre y diga, uy, todavía me falta poner en práctica esto. Porque nos olvidamos, ¿o no? Yo me olvido de las cosas. Yo con los nombres, por ejemplo, soy malísimo. Yo me demoro, de mi curva de aprendizaje de los nombres es lenta. ¿Sí? Pero termino aprendiendo. Y hay cosas que uno se olvida, ¿o no? Ahora, segunda pregunta. ¿Estás escuchando solo para saber más o para ser transformado y obedecer? Porque podemos venir aquí para saber más cultura general cristiana y tener un discurso chévere para hablar y bonito. O estamos aquí para ser transformados y obedecer a Jesús. Punto número 2. Las tormentas son inevitables, pero no decisivas. Jesús nos está advirtiendo sobre una realidad que es universal. Mire lo que dice el versículo 25 y el 27. Los dos dicen lo mismo. Dice, cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos. La tormenta viene para todos. Si usted cree que por ser cristiano no va a tener tormentas, las va a tener. Todos, cristianos y no cristianos. Eso usted tiene que tenerlo en cuenta. Entonces el punto A, la tormenta viene absolutamente para todos. ¿Por qué? Les decía, es un mundo caído que está lleno de desafíos. La pregunta ahí no es si vamos a tener tormentas, sino cuándo las vamos a tener. Y otra pregunta que deberíamos hacernos, ¿estamos preparados para las tormentas? ¿Cómo estamos preparados para las tormentas? ¿Cómo estamos preparados para la tentación? ¿Cómo estamos preparados para las dificultades, para el desierto? Cuando estamos sumergidos y obedeciendo la palabra de Dios. Dice el texto, lluvias, ríos crecieron, vinieron los montes, soplaron los ríos, no. Los ríos no soplan. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Así que van a venir. Eso no es solo una metáfora, son crisis financieras, enfermedades, pérdidas familiares, conflictos personales, conflictos con la pareja, conflictos con los hijos, desilusiones, las tentaciones morales, las persecuciones por la fe, todo eso va a pasar. Algunos unas cosas, algunos otras, algunos va a ser más difícil, para otros va a ser menos difícil, pero todos vamos a pasar por situaciones. ¿Cuántos aquí no hemos estado en enfermedad? ¿Cuántos aquí no hemos tenido algún familiar enfermo que nos pone difícil la situación emocional y nos entristecemos y nos preocupamos? ¿Cuántos de aquí no hemos tenido problemas financieros en algún momento de nuestra vida o deudas? ¿Cuántos nos hemos quedado alguna vez sin el trabajo y no sabemos qué va a pasar, cómo vamos a pagar las cuentas? Eso son las tormentas de la vida que vienen para todos, creyentes, no creyentes. Pero Dios no nos está prometiendo una burbuja de protección, ¿no? Ustedes que son cristianos no les pasará nada, ¿no? Vuelvo al punto, en el mundo hay aflicción. Pero al final todo va a depender del cimiento.
del fundamento. ¿Dónde construyó usted? Ahí. Punto número B. El sabio permanece firme, que es el fruto de la obediencia. El sabio va a permanecer firme. ¿Por qué? Porque ha sido obediente. Esa es la casa sobre la roca, la que resiste porque está bien cimentada. Si usted tiene su vida cimentada en Cristo, pues entonces usted va a prevalecer. ¿Por qué? Porque ha sido obediente, porque ha sido una persona que ha escuchado la palabra de Dios, porque ha sido una persona que está sumergida en lo que Dios tiene para usted. Usted al final se convirtió en una persona prudente. Y no se sostiene no porque no haya tormenta, sino porque esa firmeza de la palabra, de la solidez del evangelio, de la solidez de Cristo, de la solidez del sacrificio de Cristo en la cruz, nos sostiene. Siempre van a haber dificultades, siempre van a haber pruebas, siempre va a haber, pero debemos mantenernos firmes en ellas solamente, y nos podemos mantener cuando estamos sumergidos en la palabra, obedeciéndola. Mire lo que dice el Salmo 46, 1-3. Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestra segura ayuda en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. No temeremos, ¿por qué? Porque Dios está con nosotros y confiamos en Él, porque obedecemos su palabra. C. El necio cae con gran ruina, y la tragedia es la tragedia de no obedecer. El que escucha pero no obedece es comparado con alguien insensato. Mire, no es alguien que no sabe, sino alguien que sabiendo que no debía hacerlo, lo hace. Tenga en cuenta eso, el insensato no es que yo lo hizo porque no sabía, bueno, pues que no tenía ni idea, no sabe. No. El insensato es el que sabe, pero aún así no hace lo que tiene que hacer, desobedece, hace lo malo, contradice a Dios, peca contra el Señor. Eso se le llama pecado. Pastor, no diga la palabra con P. ¿Cuál? Pecado. Porque ahora, en esta época ya, en muchas iglesias ya es ofensivo que el pastor diga pecado, ¿no? Y que diga que somos pecadores, peor, pues puede decir que es pecado, pero que somos pecadores. ¿Cómo le ocurre que nos va a decir que somos pecadores, pastor? Si nosotros ya estamos redimidos por la sangre de Cristo. Claro, somos redimidos. Somos pecadores redimidos. Pero al fin y al cabo, pecadores. Así que esa obediencia, esa desobediencia deliberada es la insensatez. Las emociones son engañosas, las apariencias son engañosas, el talento es engañoso, la religiosidad es engañosa. No son bases seguras para construir su vida. La arena son todas esas cosas. Es lo que parece fácil, lo que la mayoría hace, lo que se siente bien en el momento, lo que el mundo nos dice que busquemos. Eso es lo fácil. Y construir sobre la arena es edificar sobre principios humanos, sobre esas emociones. Es donde la gente está construyendo ahora. Porque ahora la gente vive como se siente. ¿Cómo se siente usted hoy? Yo hoy me siento Elon Musk. ¿Sí? Yo espero que la limusina esté esperándome afuera. Una limusina Tesla. Porque como así me siento. Ahora salen con unas cosas, vi una aberración, es que ya no saben qué inventarse, ya se me olvidó cómo era el nombre de esa otra inclinación, no sé qué, que es una persona que siente atracción aparte de con los seres humanos, con seres que no son humanos. O sea, por Dios. Ya no saben qué inventarse.
Por eso el mundo está como está, porque la gente construye sobre sus emociones cambiantes. Ahorita la gente está construyendo sobre la aprobación de la gente. Siempre lo han hecho, pero ahorita más. La gente construye sobre lo que le conviene, ¿no? Sobre lo que le gusta. Y una vida basada en arena, ego, deseos, ideologías, popularidad, falsas doctrinas, no va a resistir. No va a resistir las tormentas. Y por eso grande fue su ruina. Es una frase de advertencia muy grande. Escuche bien. Eso es el alma misma experimentando el colapso. Por eso la gente está perdida. Pero por eso también la gente en lo más profundo está clamando. Ahora también unas preguntas. Tómale fotico si quiere. ¿Cómo reacciona ante la tormenta? ¿Con temor o con fe? Cuando hay una tormenta, ¿usted cómo? ¿A quién va? ¿Está usted entrenando su obediencia para el día de la prueba? ¿O no? ¿Hay alguna arena en su vida, algún hábito, alguna cosa, alguna creencia, alguna relación sobre la que usted está construyendo que sabe que Jesús no aprobaría? Hay cosas que muchas personas hacen que si le preguntaran a Jesús, Él no las aprobaría. Y son conscientes, pero prefieren no tocar el tema. De eso no hablemos. Por eso es tan importante que la gente haga el discipulado. Por eso es tan importante que la gente venga a escuchar doctrina en el discipulado, a profundizar. Porque mire, hay muchas doctrinas que le enseñaron a usted que hay que ajustarles, que vienen de cosas que no son correctas y que tenemos que ir a la Biblia para que esas doctrinas que hemos aprendido, que de pronto están un poquito ahí, necesitamos empezar a discipularnos. Punto número 3 y último. No solo es lo que usted oye, es lo que hace con lo que oye. Versículo 28 y 29 dicen: cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza. ¡Wow! ¿Sí? Y asombro no es lo mismo que transformación. Usted puede admirar la sabiduría de Jesús, puede asombrarse de las enseñanzas de Jesús, puede asombrarse de Jesús, incluso aplaudir, saltar, cantar y llorar si es posible, y aún así no ser transformado. La fe que agrada a Dios es la que se traduce en obediencia. ¿Y por qué la gente se asombraba? Pues porque Jesús enseñaba con autoridad. ¿Y por qué enseñaba con autoridad? Porque Jesús es la palabra. O sea, Él estaba hablando de sí mismo. Él estaba hablando de lo que era. Él no estaba hablando de nada más. Él no solo vino a hablar, sino a mostrar cómo se vive, a demostrar que sí era posible. Así que, familia, esta advertencia con la que termina el Sermón del Monte es muy importante. Y usted tiene que hacer esa reflexión sobre qué está edificando su vida. Él nos invita a que no solo admiremos su enseñanza con asombro y decir tan bonito, eso es la palabra, y es que cuando uno lee siente la presencia, sino que la empiece a obedecer con todo su corazón. Esa es la diferencia. Por eso cuando le digamos, busquen primero el reino de Dios y su justicia, eso es lo que tenemos que hacer. Buscar el reino de Dios y su justicia también es obedecer. Buscamos su palabra y buscamos obedecer su propósito y su plan. Por eso no se pierda la siguiente serie que viene, que tiene que ver con el propósito. Sean hacedores de la palabra, no solamente oidores, como dice el Santiago 1:22. Sean hacedores, llévenla a cabo, cristalícenla, para que su vida pueda resistir las tormentas. Pero esto solamente se va a lograr si usted está cimentado en Cristo.
Así que todos los que estamos aquí nos convirtamos en esas personas prudentes, como ese hombre prudente, que aunque vinieron todas esas dificultades a su alrededor, él se mantuvo firme, su casa se mantuvo firme. Y yo espero que usted, que su casa, que lo que usted está construyendo, la casa que es su vida, su hogar, su familia, se mantenga firme sobre la roca. Pero eso se hace es obedeciendo. Póngase sobre sus pies, vamos a orarle al Señor